Teníamos muchísimas ganas y por fin están aquí tanto Xbox Series S como Series X. Son las dos consolas de Microsoft que la compañía va a lanzar en este inicio de generación para competir en un mercado en el que hay un montón de opciones y en el que los servicios son más importantes que nunca. En este vídeo lo que vamos a ver son esas características técnicas que hacen que Series X sea la consola más potente del momento, y también vamos a centrar la experiencia en la temperatura, el consumo, el ruido que hace y sobre todo cómo nos hacen sentir esos juegos mejorados y este mando. Y es que al final con este Xbox Controller de Series X es con el que vamos a estar muchísimas horas en esos mundos virtuales. Así que dicho esto, empezamos. Y lo hacemos hablando de la potencia. En consolas esto es muy importante porque recordemos que son sistemas cerrados que van a estar durante unos cuantos años sin toquetearse. Puede haber mejoras a nivel de software, los desarrolladores encuentran recovecos de ese hardware y poder hacer juegos todavía más potentes gráficamente. Y lo cierto es que, al contrario de lo que pasó en 2013 con Xbox One y con PS4, las nuevas consolas no llegan desfasadas de inicio. Tenemos un SoC de AMD construido en una litografía de 7 nanómetros. Estos 7 nanómetros ya nos hacen pensar que estamos ante un sistema muy eficiente y sobre todo potente, porque cuanto más pequeña es la litografía, más eficiente a nivel energético y más potencia por vatio. Pero esto lo veremos más adelante. Tenemos un SoC personalizado en el que la CPU tiene arquitectura Zen 2 y cuenta con 8 núcleos a una velocidad de 3,8 GHz. En cuanto a la GPU, tenemos una GPU de AMD con arquitectura RDNA2 y una frecuencia de 1800 MHz. En total el sistema tiene una potencia de 12,5 teraflops, pero bueno, esta no es la medida más importante a la hora de hablar de potencia de una consola, pero sí que son muy buenas cifras porque tenemos una CPU tope de gama, tenemos una GPU que está realmente bien y que puede con esas características de Ray Tracing, que se está hablando mucho en el mundo del PC desde hace un par de años. Y algo muy importante en PC que hemos visto con las RTX 30 es la memoria, y aquí tenemos 16 GB de memoria GDDR6. Es una memoria muy rápida que Xbox divide en dos tipos: una memoria rapidísima de 10 GB y otra memoria algo más lenta de 6 GB, que bueno, ya veremos cómo se utilizan por parte de los desarrolladores. Hechas las presentaciones de los números, lo que tenemos que decir es que la consola es un poquito más pequeña de lo que parece en realidad. Tiene unas dimensiones de 30,1 centímetros de alto y tanto un fondo como un ancho de 15,1 centímetros. El fondo y el ancho son iguales porque es una consola que tiene una base cuadrada y realmente el diseño me gusta. En fotos no era la que más me gustaba al principio, igual que Play 5, pero teniéndola al lado del televisor, pues bueno, le he cogido algo de cariño. Yo la tengo en posición vertical con el ventilador apuntando hacia el techo, aunque esto me genera unas dudas en cuanto a cuánto polvo recogerá a lo largo de los años, pero bueno, creo que es la forma adecuada de ponerla, pero también la podemos poner en horizontal. ¿Por qué digo que creo que es la forma adecuada de ponerla? Pues por el ciclo del aire, porque entra por la parte de abajo y sale por la superior, y por el propio logo de la consola. El logo de Xbox está hecho para que se ponga en posición vertical. Si ponemos la consola en posición horizontal, además que la peana se va a ver porque no la podemos quitar, el logo está torcido. Pero bueno, si no tenéis espacio para ponerla en vertical, que sepáis que la podéis poner en horizontal perfectamente, y en esta semana hemos estado jugando tanto en vertical como en horizontal y no hemos notado ni más calor ni más ruido, así que por esa parte muy bien Microsoft. Si seguimos con el diseño, en la parte frontal tenemos la unidad Blu-ray 4K. Podemos leer los discos de juego, pero también esas películas UHD que realmente se ven fantásticas en Xbox Series X, igual que se veían muy bien en One S y One X. Acompañando a este lector en el frontal tenemos el botón para emparejar el mando y un USB tipo A. Si damos la vuelta a la consola tenemos otros dos puertos USB tipo A, el puerto RJ45 para Ethernet, la tarjeta de expansión y la salida HDMI. La fuente de alimentación está integrada y vamos a quitarnos esta patata caliente porque nos ha sorprendido muchísimo el consumo de esta máquina. Es un chip muy eficiente, como decimos, que gracias a esa litografía de 7 nanómetros ofrece una potencia por vatio realmente espectacular. En concreto, estamos hablando que Series X consume, según nuestras mediciones, un pico de 144 vatios jugando a Gears 5, que es uno de los dos juegos más exigentes que tenemos ahora mismo en la máquina. Cuando está en reposo pero descargando algún juego, consume solo 22 vatios y en el menú está en torno a los 30-35 vatios. Se trata de un consumo bastante moderado, y si lo ponemos en contexto con la generación anterior, con One X, tenemos que el pico jugando a Gears 5 es un pelín más alto, son unos 10 vatios más, pero realmente estamos hablando de juego a 4K con elementos muy mejorados que teníamos en la versión de PC e incluso algunos nuevos, y una calidad de juego más alta que la versión de One X, que bueno, sí consume un poquito menos, pero en proporción
realmente Series X es más eficiente. Si hablamos de la comparativa Series X One X, tanto apagada como en el menú, ahí no hay color y se nota que el chip de 7 nanómetros es mucho más eficiente que el de la anterior consola. Y otra patata caliente es tanto la temperatura como el ruido que hace. Podemos pensar que consumiendo más potencia es una máquina más calentita, sin embargo nada de eso. Tenemos una temperatura máxima de 47 grados jugando 30 minutos a Gears 5, que como digo es el juego más exigente que tenemos ahora mismo, y en reposo estamos alrededor de los 30 grados. Es una temperatura realmente buena que está en torno a los 15 grados menos jugando a Gears 5 en la salida de aire, en el punto de medición de la salida de aire, si comparamos Series X con One X. Y además hace menos ruido que One X. One X no era una consola realmente ruidosa, no era como una PS4 Pro que se ponía al límite jugando a juegos como God of War, pero sí que al menos mi unidad, que es la Project Scorpio, la edición esa limitada que salió en 2017, pecaba un poco de hacer ruido en según qué juegos, y Gears 5 era uno de ellos. Os dejamos las mediciones, pero estamos hablando de una máquina muy silenciosa, tan silenciosa que no se va a escuchar nada mientras jugamos, el sonido ambiente o de la propia televisión va a opacar ese ruido del ventilador, y cuando está apagada tenemos que acercar la oreja, tenemos que pegarla porque si no, no sabemos si está en reposo o apagada. Hasta ese punto es silenciosa Series X. Si dejamos a un lado lo que es la consola y nos vamos al mando, tenemos un mando que es realmente continuista con la versión anterior. Lo único que ha hecho Microsoft en este sentido es actualizar algo que ya funcionaba muy bien y ha añadido, por ejemplo, un grip en la parte trasera, en los gatillos y en la zona inferior de los bumpers para que se agarre un poco mejor, y realmente es algo que se nota. Estoy muy acostumbrado a los diferentes mandos, tanto al V1, V2 y el Pro Controller de Xbox, y cuando coges este mando de Series X por primera vez se nota que hay un esfuerzo por hacerlo algo más ergonómico y sobre todo cómodo con esa rugosidad extra. Algo que me ha gustado muchísimo en los juegos de lucha es la cruceta, y es que ahora mismo tenemos un plato, no es una cruceta al uso, que facilita muchísimo el hacer diagonales en los juegos de lucha y plataformas en 2 dimensiones. Pero realmente lo mejor de este mando es el nuevo botón Share. Con este mando vamos a poder configurar una serie de acciones para compartir, hacer capturas o grabar vídeos de la partida directamente sin necesidad de utilizar ese atajo que antes nos obligaba a pulsar 2 veces el botón de Xbox y el botón X o Y, dependiendo de si queríamos hacer una foto o un vídeo. Es un mando que cuenta con un jack de 3,5 milímetros en la parte inferior para conectar unos auriculares, que se carga mediante USB tipo C y que funciona a pilas. Esto es controvertido, pero bueno, podemos utilizar tanto las pilas que vienen incluidas con el mando, que no son recargables, eso sí, como un pack de pilas recargables o el kit de carga y juega oficial de Microsoft o de terceros para, bueno, no tener que estar comprando pilas todo el rato y también ser un poco más respetuosos con el medio ambiente. Si nos vamos a las tripas de la consola, tenemos 1 TB de almacenamiento que se queda en unos 802 GB para almacenar juegos. Realmente a mí se me queda un poco corto por la cantidad de juegos que tengo y por el uso que hago de la consola, pero este almacenamiento se puede ampliar mediante los puertos USB tipo A para conectar discos duros externos, tanto HDD como SSD. Hay que matizar una cosa, y es que hay unos juegos que están optimizados para Series S y Series X que no van a tener esas ventajas extra de potencia ni esa optimización especial si los instalamos en una unidad externa. Solo van a tener esas ventajas si están en la unidad interna. Pero también es verdad que cualquier juego instalado tanto en la unidad interna como en la unidad externa se van a beneficiar de esa potencia extra de la consola para agilizar las cargas o mejorar tanto el rendimiento como la resolución en todos esos juegos en los que esos dos elementos sean variables y no fijos. Es decir, si tenemos un juego con resolución variable que por ejemplo llega hasta 4K pero en One X se quedaba alrededor de los 1080p, ahí lo que va a hacer la potencia extra de la consola es subir la resolución lo máximo posible. Y lo mismo pasa con el rendimiento. Si había juegos que tenían un límite de 30 frames por segundo pero se movían alrededor de los 25 o 28, van a ir en la medida de lo posible todo el rato a 30 frames por segundo. Y si esos juegos tenían un frame rate desbloqueado, se van a poner a 60 FPS. Aunque en potencia respecto a One X es un salto generacional tremendo, en los menús no tenemos esa sensación y pasa algo como con el mando. Son los mismos menús que tenemos en las otras consolas de Microsoft y no tenemos esa sensación de estar ante una consola nueva. Es verdad que son funcionales, que han ido mejorando y que ya sabemos que Microsoft lo más seguro es que de aquí a que acabe la generación va a sacar unas 5 revisiones de este menú, igual que ha hecho con sus otras consolas. Pero sí es verdad que la primera vez que encendemos la consola, lo único que tenemos más espectacular es que tardamos 10 segundos en encenderla en lugar de 2 minutos como pasaba con One X, pero una vez entramos en el menú tenemos lo mismo que teníamos en la consola anterior. Y es verdad que todo es más fluido porque la consola es mucho más potente y utiliza esa unidad SSD interna que hace que no solo todo vaya más rápido, sino que incluso las descargas sean más rápidas. Por ejemplo, tengo una fibra de 600 megas simétricos y podía descargar en la anterior consola como mucho a 300, porque como el disco duro de One X era SATA 2, hacía un cuello de botella bestial
que impedía que los datos se descargaran y se instalara el juego al mismo tiempo a la velocidad máxima de mi línea. Aquí no, aquí puedo descargar a 600 megabits por segundo, que es la velocidad a la que tiene que descargar según mi línea, y realmente los juegos se están instalando mucho antes. Este SSD, además de mejorar tiempos de carga, lo que permite es que tengamos varios juegos abiertos al mismo tiempo. Por ejemplo, si estoy jugando a Cuphead, que es un juego de plataformas bastante difícil, y hay un nivel en el que me aturullo un poco y me apetece desfogar a tiros, lo que puedo hacer es iniciar Doom Eternal. Doom Eternal se va a iniciar enseguida por esos tiempos de carga, y en cuanto he hecho unos tiros y me he relajado y estoy preparado para volver a Cuphead, lo que tengo que hacer es pausar Doom, no tengo que salir del juego, y volver a Cuphead. En unos 5 o 10 segundos estoy en el mismo punto de la partida de Cuphead en el que me había parado antes para jugar a Doom. Y todo esto sin necesidad de pasar por el menú principal, por el menú de cargar partida y todo eso que al final hace que el proceso sea bastante lento. Podemos tener varios juegos guardados en esta especie de caché y realmente es un gustazo pasar de uno a otro sin tener que volver a comernos esa carga inicial o el menú principal de cada juego. ¿Qué tal la experiencia con juegos? Bueno, aquí hay de todo. Realmente la experiencia general es como si yo me comprara un PC más potente, si viniera de una GTX 1080 y hubiera pasado a una RTX 3080. Es esa experiencia de es lo mismo, pero estoy jugando mucho mejor, tanto por una resolución más alta en algunos juegos como por unos assets mejores en títulos como Forza Horizon 4 o Gears 5, y por ese rendimiento que es mejor tanto en los FPS como en la latencia. Y realmente la experiencia en este sentido es redonda. Ahora bien, no tenemos un juego que sea el vende consolas, ese que solo está disponible en Series X y que digamos solo lo podemos jugar aquí y necesito esta consola. Lo que vamos a tener es una mejor experiencia en todos los juegos, pero no tenemos un juego que exprima ese hardware de la máquina, y entonces no vemos el potencial todavía de a qué puede llegar esta consola. Es verdad que juegos como Forza Horizon añaden una serie de reflejos nuevos, añaden 60 FPS muy estables, añaden resolución 4K nativa, igual que Gears 5. Gears 5 añade todas estas mejoras, como los 60 FPS en campaña y una serie de reflejos que, bueno, no están ni en la versión de Series S ni en la versión de Xbox One X. Así que por esa parte es el mismo juego, pero se juega un pelín mejor gracias a esos 60 FPS en campaña y además se ve mucho mejor. Si tenéis monitores o televisores compatibles con HDMI 2.1, podéis ir hasta 120 FPS en juegos como Dirt 5, que es un juego de carreras, o en el multijugador de Gears 5. Como digo, la experiencia es brutal y realmente Series X me está sirviendo para que todos esos juegos que no había empezado en la generación anterior, jugarlos ahora a una mejor calidad, tanto gráfica como de rendimiento. Así que me está dando esa experiencia que los peceros conocéis y que es la de estrenar un nuevo PC. Todo lo anterior es compatible, y cuando digo todo son los juegos, las partidas guardadas de esos juegos que están en la nube y que automáticamente en cuanto ponéis el juego en Series X, si tenéis una partida a medias, se transfieren los datos a la nueva consola y es como seguir vuestro camino de la consola anterior pero en el nuevo hardware. Y también los periféricos, porque todo lo que era compatible con One es compatible con Series X. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir con esos puntos buenos y malos de la consola. Tiene muchos más puntos positivos, como por ejemplo esa velocidad del SSD, que es un gustazo abrir la consola, es un gustazo tenerla en inicio rápido porque se inicia a los 2 segundos. En cuanto pulsamos el botón del mando y encendemos la tele, ya estamos en el menú de elección de juego. Evidentemente la compatibilidad entre hardware y software de generaciones anteriores es un puntazo. También esos servicios como Game Pass, que bueno, en cuanto encendemos la consola, si sois usuarios nuevos de Xbox y no tenéis ningún juego, tenéis una biblioteca de más de 100 juegos para descargar gracias a Game Pass. Lo poco que suena el ventilador, la disipación tan buena de calor que hace y el consumo también son puntos positivos, así como el botón Share del mando para crear capturas. Y como no, son esas mejoras de algunos juegos como Forza Horizon 4 o Gears 5 las que nos están dando pinceladas de lo que puede llegar en el futuro gracias a un hardware tan potente como este. Sin embargo, entre los puntos negativos está lo ya comentado. Tanto el mando como el sistema es muy robusto y realmente bueno, a mí me gusta como usuario del sistema, pero no noto un salto generacional, no tengo esa ilusión por ver cómo serán los menús que sí tenía cuando habría otra consola, otras consolas, que bueno, eso se pierde un poco en Series X y Series S porque tenemos esa sensación de continuidad con el software anterior. Puede haber usuarios para los que esto no sea un punto negativo, pero para mí desde luego sí lo es. Y también otro punto negativo es que no tenemos ese juego exclusivo que solo podemos jugar en este sistema y que aprovecha al máximo desde el inicio las posibilidades del mismo. Y aunque realmente Series X es la consola de nueva generación contando PS5, las dos versiones, y Series S en lo que a almacenamiento se refiere porque tenemos 802 GB, hay usuarios a los que esto se le puede quedar un poco corto. Lo bueno es que se puede expandir mediante USB tipo A, pero lo malo es que cuando tengamos un montón de juegos que solo utilicen
las posibilidades del disco interno, van a tener que estar instaladas tanto en el disco interno como en esas tarjetas de memoria propietarias PCI Express, que son las que se enchufan en la parte trasera de la consola y amplían el almacenamiento, por lo menos otro tera de momento, con la misma velocidad que el disco interno. Sin embargo, aunque haya sacado estos puntos negativos, lo cierto es que los puntos positivos pesan muchísimo más, y esta semana y media que llevo con la consola jugando un montón de horas cada día, la verdad es que he sentido que el SSD era muy necesario. Cuando he estado grabando recursos de One X, encender la consola era muy tedioso, pero también entrar a los juegos y a las partidas cargadas, porque hay juegos que ahora tardan segundos en cargar cuando antes tardaban 2 minutos, y es verdad que se nota que la potencia está ahí, que es una máquina mucho más eficiente, que es una máquina mucho menos ruidosa, que se calienta mucho menos y que vas a jugar a todo lo que estabas jugando antes, pero mejor. Es una filosofía totalmente diferente a la de Sony con PS5, pero es una consola realmente recomendable que, bueno, pues si tenéis la suerte de encontrar alguna en tienda, si no la habéis reservado antes, os animamos encarecidamente a ir a por ella porque no os vais a arrepentir. Es un salto generacional que todavía no se nota demasiado por los juegos, pero por el sistema en sí y por las posibilidades que ya estamos viendo en las imágenes de algunos juegos como el propio Gear 5, se va a agradecer de cara al futuro. Así que este ha sido nuestro análisis de Series X, esperemos que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, en los comentarios, y en la descripción del vídeo os dejamos el análisis completo en la web, en la que hemos dado un montón de datos, tenemos un montón de mediciones de consumo, tenemos comparativas con Series S y One X, y lo de siempre, si os ha gustado, dad un like, suscribíos para tener más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!